Muchachos reformadores, muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Pues ya, como ustedes ven, no estamos en los estudios del Ministerio Impacto de Gracia Saltillo, estamos en la casa de unos grandes amigos, de Gaby y Alfonso Rivero. Estamos aquí en el Estado de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Yo cuando me dicen, vamos a México, para mí todo es México. Está muy grandote, pero hay muchas delegaciones por estos lados. Qué gusto saludarlos, qué gusto mínimo vernos o que me estén viendo ahorita después de un largo tiempo, pues ya saben que anduvimos de viaje en varios lugares y gracias a Dios regresamos. Llegamos inundados de conocimiento, de experiencias, de cosas que nos sucedieron. Estuvimos en avivamiento predicando en aquellos lugares de una manera increíble. Yo creo que en Cuba nos pasó algo de lo que siempre anhelé. Vimos la gloria de Dios de una manera poderosa. Y vengo muy lleno y quisiera compartir con ustedes muchas de las experiencias, pero quiero meterme a Romanos. Vamos a la clase número 3 de Romanos apenas y vamos en el capítulo 1. Me voy a ir adelantando, voy a ir avanzando, pero siento que hay algunos versículos que sí me quiero detener porque creo que son como la médula del evangelio, entenderlo. Y si me lo brinco, pues no voy a poder dar o transmitir esa revelación, ese quitar el velo, ese entendimiento de la gracia de Dios para ustedes, porque Romanos es la carta y la obra maestra del apóstol Pablo. ¿Todo bien, Doris? Doris aquí está al lado mío, que estamos haciendo muchas cosas para que les llegue la transmisión a ustedes. Si hay algún error de transmisión, por favor, háganoslo saber. Estoy bastante cerca hoy. Sí. ¿Ok? Cualquier detalle nos lo hacen saber. Quiero que comenten para ver que están presentes. Yo siempre les digo, comenten para saber que están vivos. ¿Ok? Y vamos a Romanos. Capítulo 1 es el que estamos leyendo. Recuerda que Romanos es la carta magna de los hijos de Dios. Romanos es la obra maestra del apóstol Pablo. Escribió 14 cartas, pero Romanos tiene una revelación poderosa. Si nosotros no tenemos revelación del libro de Romanos, les voy a decir como Jesús le dijo a los discípulos, ¿cómo pues vamos a entender la vida en Cristo? A través de ir caminando todos estos días por diferentes congregaciones, diferentes pastores, diferentes pensamientos, me arde el corazón, me sale un fuego por refutar a veces a algunos pastores, pero digo yo me digo a mí mismo, Ricardo, tranquilízate y ten paciencia, como alguien la tuvo contigo. Pero yo hice algunos comentarios y algunas publicaciones en Facebook. Con propósito, hermano, las hago. Por situaciones que vemos. Por detalles que atravesamos a través de todo este caminar. Y lo vemos como que es algo constante en los pastores. Por eso hago yo esos comentarios que yo espero que de corazón ustedes también cuando vean los posts que hago, las publicaciones, mediten, no solamente lo lean, mediten, por favor, porque toda la riqueza que les estamos tratando de transmitir es para su edificación. Por ejemplo, en el ministerio tenemos muchos amigos, muy buenos amigos, con buenos deseos y de muy buen corazón. Pero esos amigos a veces no tienen el conocimiento ni la revelación de la gracia de Dios. Y hay pastores que dicen, como eres mi amigo, como te veo de buen corazón, como veo que tienes muchas ganas, vente, te voy a poner como pastor. Pero no tienen conocimiento
de la gracia de Dios, pero tienen un buen corazón. ¿Cómo crees que va a afectar eso al pueblo de Dios? Y no solamente se va a afectar el pueblo de Dios, sino que se va a afectar esa persona que tiene buen corazón, buenos sentimientos, buen deseo, porque cuando se ponga en un púlpito para dirigir una congregación, él se va a sentir frustrado, a que nadie lo quiere, que nadie lo respalda, que todos lo abandonan, porque no tiene la capacidad, la sabiduría, el conocimiento de transmitir la palabra de Dios. Pero para servir, para abrazar, para atender, tiene un buen deseo y está muy bueno todo eso. Por eso yo les digo, si tú vas a ser un ministro, tu buen corazón no va a producir el éxito deseado en el ministerio. Tus buenos sentimientos no van a producir el éxito o las metas que te hayas forjado o puesto, o planteado para que llegues a la cima o a la cumbre del ministerio. Y es bueno lo que te estoy diciendo, porque todos queremos un ministerio exitoso, pero un buen corazón, te lo repito, unos buenos sentimientos no van a llegar o a llevarte a ese lugar, sino el conocimiento, la revelación, el entendimiento de la verdad presente, de lo que Cristo hizo y de lo que ya tenemos. La palabra de Dios es la que transforma, la que cambia, la que sacude y la que te lleva a la cima. La palabra de Dios, entre mejor entendimiento y comprensión tengas de lo que Cristo hizo, y escúchame, la gente quiere escuchar lo que Cristo hizo, no tus buenos sentimientos. Y no tu buen corazón. Tu buen sentimiento y tu buen corazón es importante, pero es importante tener revelación. Recuerda, en el Antiguo Testamento Cristo está concentrado. En las cartas paulinas Cristo está revelado. Y si no entendemos la revelación, ¿cómo entenderemos el Antiguo Testamento? ¿Y cómo viviremos? ¿Ok? Mira, Romanos capítulo 1, versículo 17. Ponme mucha atención en eso y me voy a brincar otros versículos porque no voy a alcanzar a explicar todo. Romanos, tengo 54 cassettes de Romanos. O enseñanzas, no sé si todavía estén grabadas esas. De alguna manera buscarlas, pero el pastor Javier que me está escuchando, él tiene como unos 30, si no es que un poquito más del libro de Romanos que me los enseñó todavía. Y para mí es un orgullo ver que todavía guardan las enseñanzas o los paquetes de cassettes. Pero mira lo que dice el versículo 17, Romanos 1, 17, porque ya leímos el 16, dice, porque en el Evangelio, en las buenas noticias, no, hombre, hermanos, es que esto está bien poderoso. Yo me adelanté un poquito, pero escúchame. Solamente se entiende con revelación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahí lo estoy diciendo. La justicia de Dios, ¡pum!, nos abre el entendimiento, nos quita el velo. En el Evangelio no dice en la ley la justicia de Dios se revela, sino en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Quiero decirte esto, que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 25 dice, y tendremos justicia cuando pongamos por obra todos estos mandamientos. Deuteronomio 28:1 lo vuelve a decir, y las bendiciones nos alcanzarán cuando cumplamos toda justicia. ¿Verdad? Y Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17 dice que Jesucristo se iba a bautizar y Juan le decía, no vengas a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le responde, deja porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Y Pablo entendió lo que ese cordero
trajo ya ahora para nosotros. Y dice Pablo, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, no nuestra justicia, no lo que podamos dar nosotros, no lo que podamos hacer nosotros, sino entender lo que Él hizo para nosotros, lo que Él nos regaló a nosotros, lo que obtenemos por Él, por lo que hizo Jesús. En el Evangelio se revela. Y ahí tenemos la revelación de lo que Él hizo, no lo que nosotros hacemos. Acabo de ver algo en Facebook otra vez y yo lo digo de broma con Doris, porque de repente me ve escribiendo y me dice, vente a comer. Y yo le digo, Doris, espérame, estoy contrarrestando una herejía. Porque me da coraje. No lo hago, es una broma. Donde unas personas están diciendo, ya, todas lanzándose al infierno, ahí con una imagen de que se van al infierno. Y una frase de arriba que decía, todo por no obedecer a Dios. Y ahí le comenté yo, ¿y entonces dónde queda Jesús? Y para ti es bien fácil, hermano, pero te das cuenta cómo hay gente que está cegada del entendimiento dentro de la iglesia, perdidos dentro de la iglesia. Yo les enseñaba en estos días a la pastora Rosalinda, vas a encontrar a muchos perdidos dentro de la iglesia, como la moneda perdida dentro de la casa. Están dentro, pero están perdidos, pero se enciende la lámpara que es la palabra de Dios y los ilumina, o sea, les da revelación. Les dije un montón ahí. Pero encontramos tantas enseñanzas donde parece que yo digo, pero ¿qué no alcanzan a leer a Pablo? ¿No alcanzan a leer las cartas de Pablo? La cosa es que sí las leen, pero las leen y no las entienden. Pero tú ahora sí las entiendes y sabes que tú eres justo por las buenas nuevas de que alguien hizo algo a favor tuyo y que tú no tienes que hacer absolutamente nada para ser justo, solamente poner fe en la obra consumada en la cruz del Calvario. Y lo dice el versículo 17, mira. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez repite conmigo, mas el justo por la fe vivirá. Y esta frase no era algo nuevo, algo que sucedió en el libro de Romanos. Esta misma frase era algo que le encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice, es una profecía, pero dice, no dice más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo dice Doris? Más el justo por su fe. ¡Qué diferencia! Mira ese detallito tan chiquito pero tan poderoso. Habacuc no dice, mas el justo por la fe vivirá. Léelo. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por su fe vivirá. ¡Qué tremendo lo que estaba diciendo Habacuc, ¿verdad? Sí, él lo está hablando en futuro. Y se está refiriendo a una sola persona. A una sola persona. Habacuc estaba diciendo, nosotros vamos a ser justos por la fe de alguien. Porque si no diría, más los justos por su fe vivirán. ¿Sí? Hablando en plural, pero está hablando en singular. En singular y luego pone de él. Mas el justo por su fe vivirá. Y ahora tú y yo entendemos esa frase que decía Habacuc, porque era el profeta de las cosas que vendrían. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice Pablo, ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo por la fe de Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Antes de la cruz todos vivían por su fe, por la fe del hombre. Ahora, después de la cruz ahora vivimos por la fe de Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice Simón Pedro, a todos los que hemos alcanzado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo una fe igualmente preciosa que la tuya. Yo tengo la misma fe de Pedro. Tremendo, hermano. Esta es una revelación poderosa y cada cosa que nos está diciendo el apóstol Pablo nos está abriendo los ojos. Hebreos 10:38 lo vuelve a decir, mas el justo por la fe vivirá. Nos brincamos al versículo 18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela
Ahora vemos nuevamente la palabra revelarse, pero está diciendo la ira. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios, y aquí es donde decimos, Dios está airado, y claro que Dios está airado, entiéndeme. Romanos capítulo 1, Pablo está acusando a los que no tienen a Dios, a los que no conocen a Dios. Romanos capítulo 2, Dios está acusando a los que tienen la ley de Dios, a los que tienen los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 3, Pablo les dice, ya acusé a los gentiles y ya acusé a los judíos. Ambos están bajo el juicio de Dios. Para que ninguno se jacte de que yo tengo la ley, yo tengo los mandamientos, yo tengo la palabra de Dios y humille a los gentiles, a los que no son pueblo de Dios. Pablo acusa a los gentiles, después acusa a los judíos y después acusa a ambos. Y luego vienen las buenas nuevas. Dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde la creación. Otra vez te lo voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Déjame te digo algo. No sé si a ti te han preguntado esto. A mí me han dicho, oiga hermano, y hay muchas aldeas, hay muchos pueblos lejanos donde nunca han escuchado el evangelio. ¿No te han preguntado eso? Y se mueren. ¿Qué va a pasar con ellos? Aquí está diciendo, ¿verdad? No ocupan una Biblia para entender que existe un Dios. No ocupan que alguien les diga que hay un Dios verdadero, aunque es necesario la Biblia, aunque es necesario que alguien les predique y les enseñe. Pero está diciendo Pablo, la misma creación les da conocimiento de que existe un Dios. ¿Verdad? Si tú no tuvieras la Biblia y ves los cielos, quédate viendo al sol, quédate viendo a la luna, quédate viendo las estrellas. Tan solo eso, tan potente, te da revelación de que esto no pudo haber existido de un Big Bang. O de una gran explosión. Tuvo que haber un creador. Tuvo que haber un arquitecto que diseñó todo esto para que la Tierra y el Sol estén a la distancia exacta. Y no nos queme. Y de repente sentamos calor y de repente se va templando todo y luego tengamos frío. Y luego las 4 estaciones, que una produce uvas, otra produce naranjas, otra produce melones, otra produce... Y todo se va forjando y se va formando tan exquisito, tan especial y tan perfecto. Decimos, tiene que haber un Dios. Aunque no hubiera Biblia, Pablo le está diciendo, la gente que está en los confines de la tierra, en los lugares más alejados, la misma creación les enseña que hay un Dios. Y mira, hemos escuchado testimonios de muchos misioneros que van a los lugares donde nunca se les ha predicado el evangelio y ellos ya de alguna manera tienen su religión, de alguna manera tratan de adorar a un Dios que no conocen, pero dentro de ellos saben que existe. Como los de Éfeso. ¿Vale? Como los de Éfeso. Como los de Éfeso, que ponían un letrero que decía ahí, al Dios no conocido. Adoraban miles de dioses, pero por si se equivocaban, también tenían ahí un cartelón que decían, al Dios no conocido. Y Pablo cuando llegó les dice, a ese Dios que no conocen es el que les voy a predicar ahora. Y Pablo está diciendo aquí que la creación
les enseña. De modo que no tienen excusa. ¿Y cómo serán juzgados ellos? Ahorita vamos a seguir leyendo. Porque Dios les puso una conciencia a ellos también para que tengan la diferencia entre el bien y el mal. Y no son tanto las acciones de las personas las que serán juzgadas, sino las intenciones del corazón y de su mente es lo que será juzgado. Y lo seguimos leyendo. Versículo 21. Dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y aquí esto que yo enseño en todo esto es una gran lista de perversidades, de atrocidades, de pecados, como que toda esta gran lista va en aumento. Hasta, más bien, no sé si lo pongo más bien de arriba, como que se va degradando hasta ser el pecado más pecaminoso, lo más sucio, lo más vil y lo más ruin. Pero todo comenzó en el versículo 21. Mira, te lo voy a leer y me voy a adelantar un poco. Dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, bueno, conocían a Dios, pero a través de la creación, ¿verdad? A través de lo creado. Conocían a Dios y Dios se les reveló a través de los árboles, del mar, del sol, de la luna. Por eso hay tanta gente que adora la luna, que adora las estrellas, que adora todo eso, porque no tienen revelación del Dios verdadero. ¿Y cómo van a tener revelación del Dios verdadero? Pablo más adelante nos dice, si no hay quien les enseñe, si no hay quien les predique. Ellos tienen el deseo, pero necesitan escuchar la locura de la predicación de la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Repite conmigo, gracias. Gracias. Otra vez, ¿cuántos son agradecidos? Esa es la base. Ser agradecido, hermano. Agradecido con la persona que tienes allá a tu lado, por todo lo que hace. ¿Ya le diste gracias? Yo volteo con Doris y le digo, Doris, gracias por todo lo que haces. Si no fuera por la ayuda de Doris, yo no estuviera transmitiendo ahorita con ustedes. Y le digo, gracias. O le digo, ándale, muévete, hazlo. Mira, tenemos que hacer las clases. Córrele, rápido. Y nada más estoy encima de ellas, pero nunca me escucharon. Gracias por todo lo que haces. No lo va a hacer de corazón. Y tarde que temprano se va a cansar y va a decir, aviéntatelo tú, hazlo tú. Aquí me tienes nada más como tu mandadera, como la que hace todo y ni siquiera te das cuenta, ni siquiera tienes un corazón agradecido con todo lo que estoy haciendo. ¿Cuántos dan gracias? ¿O cuántos están ahí sentados nada más esperando que la gente les dé, que la gente los valore, que la gente les diga, ay, mira qué bonito eres, mira todas las cosas grandes que haces? ¿O eres una persona agradecida? Porque toda la corrupción comenzó con personas que no sabían dar gracias. Una frase tan pequeña pero tan poderosa, hermano. Voltea con el que está a tu lado ahí. Dile, gracias por todo lo que haces por mí. Y te aseguro que ese será la gasolina, el motor, el diésel, la turbocina si es necesario, para que te sigan dando lo mejor de ellos todo el tiempo. Dales gracias todo el tiempo. Yo no me canso de darle gracias a la gente que está alrededor mía y me sirve. Aún a todos los del equipo del Ministerio de Impacto de Gracia siempre les digo gracias. Y aunque yo ponga todo, ¿no es verdad? Yo pongo todo y como quiera les digo, gracias por todo lo que hacen. Y ellos me dicen, hombre, pues gracias a usted, porque usted está haciendo todo. Sin embargo, tenemos que tener un corazón agradecido. Escúchame, una persona que no es agradecida va a la bancarrota, va a la ruina, se va a quedar solo en el ministerio, no va a haber nadie que quiera estar con él, porque no sabe dar gracias. Y mira lo que sigue diciendo ahí.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y oye, ¿por qué te tengo que dar gracias? Nada más por los árboles te acabo de decir, por la luna, por el sol, por las estrellas, nada más levántate un día y di, gracias Padre, porque respiro. Sí. Gracias papá por la familia que tengo. Y una persona que es agradecida, se le abre una puerta, se le abre otra puerta y se le abre otra puerta. Porque Dios te va a poner en lugares donde hay personas para que seas de bendición, no de maldición. Si eres nada más un chupacabras, una persona que nada más está con la mano extendida y dame, y dame, y dame, y dame, y dame, te vas a quedar sola toda tu vida. Tienes que aprender a decir gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Claro que está hablando aquí de idolatría, porque está hablando de paganos. Está diciendo, ¿vieron la gloria de Dios? Y vemos en Isaías, en Jeremías y en los Salmos, que cuando ven la obra de Dios, la gloria de Dios, los árboles que representan la gloria de Dios, agarraron los árboles, los talaron, los cerraron, los clavaron, los cortaron, los mocharon y se hicieron una imagen del Dios que ellos concebían y se postraron delante de él y le dijeron, tú eres mi Dios. Cambiaron la gloria de Dios. Pero la intención de su corazón no es mala, hermano, aunque estén adorando ídolos. No, te repito, no es mala. ¿Es malo adorar ídolos? Sí, es malo adorar ídolos, pero la intención de ellos es adorar a un Dios que no conocen. ¿Me estoy explicando con esto? Es adorar aquello que le dicta su conciencia. Lo que le dicta su conciencia. Y algunos como cristianos que tenemos revelación, que conocemos la palabra, volteamos con ellos y los llamamos idólatras, pecadores, se van a ir al infierno, ellos nos salvan, porque tú ves lo exterior, pero Dios está viendo la intención del corazón, porque tienen la conciencia y dicen, sé que hay alguien superior, sé que hay un Dios que hizo toda esta creación y de alguna manera ellos lo adoran. No me vengas a decir a mí que están perdidos. No me vengas a decir que son hijos del diablo o que se van al infierno por eso. Ahora tú tienes revelación y comienzas a juzgarlos a ellos. Te tengo una sorpresa. El padre de la fe, Abraham, y su papá Taré, que salieron de Ur de los Caldeos, eran hacedores de ídolos. Y Dios lo llamó. Y es el padre de la fe. Porque Dios no estaba viendo las acciones de afuera, sino que estaba diciendo, yo hago todo esto para que el pueblo venga y se postre delante de un Dios. Pero claro que lo que estaban haciendo estaba errado, pero la intención era buena. Qué tremendo, ¿no? Y Dios vio y le dice, tú serás el padre de multitudes. Y lo escogió. No me estés condenando a los católicos. No me estés condenando a nadie ni a tus vecinos. El llamado y la revelación que Dios te da es para que tú cambies. Para que tú seas diferente. Para que seas una persona agradecida con todos los demás. Y cuando tú eres agradecida con todos los demás, se van a abrir puertas para que les prediques el evangelio. Pero cuando los estás acusando y matando y diciendo que tú eres el que tiene revelación y que ellos no tienen revelación, las puertas se te van a cerrar. ¡Auch! Y cambiaron la gloria de Dios. Claro que cambiaron la gloria de Dios, pero el que juzga es Dios, no tú. Porque vemos más acá como no dieron gracias, cambiaron la gloria de Dios, ya tenían conocimiento de la gloria de Dios porque la creación se los enseñó y les dijo que había un Dios poderoso que hizo todas las cosas. El versículo 24 dice, ahora sí, que Dios intervenga. Repite, que Dios intervenga, yo no. Tú y yo solamente es para predicar las buenas nuevas de salvación.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿No les suena? Mira, y voy a seguir leyendo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira la lista que sigue, hermano. Perdón, por eso dice, Dios los entregó. Sí, por eso dice que Dios los entregó, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar, Doris? ¿Qué piensas con eso? Porque obviamente es que tenemos un compromiso, por llamarlo de alguna razón. Sí. O de alguna manera. Nosotros somos la creación. Estamos comprometidos a ser agradecidos con nuestro Creador. Y no por otra cosa, no porque seamos esclavos, sino porque Él es más grande. Sencillamente por eso. Y cuando nosotros atendemos ese principio, a cualquier otra persona... ¿Sí se escucha? Sí, se debe escuchar. A cualquier otra persona que es más grande que nosotros, debemos estarle agradecido. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, no importa. Siempre va a haber alguien más grande que nosotros. Más grande que el único que no hay es Dios. Claro. Pero en algún punto tú eres más grande que alguien y en algún punto alguien es más grande que tú. Y debemos de ser agradecidos por esa simple y sencilla razón. Que alguien es más grande que nosotros. Sí. Entonces, al dar nosotros gracias a Dios por el simple hecho de que Él es más grande que nosotros, porque Él es Dios, y Él es más grande que todo lo que existe. Entonces, cuando no haces eso, no tienes cabida en ningún lugar. Y nos vamos degradando. ¿Sí? Completamente. Pero miren toda la secuencia. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y sigue la lista. Y todo comenzó por no ser agradecido. ¿Te da miedo todo esto, hermano? Todo lo que sucede, todo comenzó por no aprender y no saber dar gracias. Cuando una persona te ayuda, cuando una persona está de tu lado, cuando una persona te cuida o ayuda acomodando las sillas en tu iglesia o abriendo la puerta, dile gracias por todo lo que haces. Y ese es el motor que los va a impulsar para seguir haciéndolo. Pero si tú eres una persona que no da gracias, solamente me enseña que estás ocupando un lugar para ser venerado, reverenciado y que la gente te haga caravana y estar quitándole hasta el dinero a las personas o ponerte en una posición para traer un látigo y tenerlos como esclavos. Conozco de verdad personas y llamados ministros que son así, que solamente se ponen en un lugar y con este dedo dan órdenes. Y tú haz, y tú aquello, y lo otro, y por qué no lo hiciste, y puras órdenes, pero nunca sale de su boca un gracias. Y yo tengo esto que de repente me lo llevo a una carne asada, y de repente me lo llevo a otros, a un restaurante, y de repente a otros me los llevo a la casa, de repente a otros dándole las gracias de alguna manera, porque yo soy bien estricto. Si alguien trabaja con Doris y con Ricardo, somos bien estrictos. Tenemos principios que no quebrantamos. Y les decimos, Ministerio Impacto de Gracia va caminando de esta manera y estos son los principios del Ministerio Impacto de Gracia. Y les llamamos la atención a muchos de nuestros pastores y líderes porque queremos que vayan caminando derechito. Y te repito, mira todas las perversidades que hay aquí. Yo soy tu amigo, tú eres mi amigo y podemos comer muy bonito y pasar tiempo muy bonito, pero si yo te veo que no andas caminando correctamente y soy tu líder, te voy a llamar la atención. Y ahí es donde amistades se pierden, porque no saben diferenciar entre el ministerio y la amistad. Entre la obligación. Entre la obligación. Sí, porque es una obligación, ¿no? Todo lo demás es una obligación. Sí. Y ahí perdemos a muchos. Porque dicen, es que si tú eres mi amigo, pues
trátame bien, o pásamela. Pero te digo una cosa, la gracia no solapa el pecado. La gracia nos da libertad del pecado, mas nunca nos da libertad para pecar. ¿Cuántos dicen amén y dan un aplauso al Señor en eso? Tú y yo debemos de vivir en santificación. Es más, la santificación te conviene a ti y a tu familia. La santificación me conviene a mí y al ministerio. La santificación nos va a hacer que lleguemos a lugares donde muchos no pueden llegar porque han agarrado solamente el cristianismo como personas profesionales que agarran un versículo y dicen, no, yo me lo sé de memoria. Y agarran otra palabra y dicen, no, yo lo predico muy bien. Y nos hemos vuelto profesionales. Y se nos ha olvidado que tiene que salir todo del corazón. Yo siempre tiemblo, hermano. Siempre que voy a predicar la palabra de Dios, tiemblo. Sea uno o sean miles. Y yo le digo a Dios, ¿y hasta cuándo se me va a quitar ese nerviosismo? Y Doris me dice, gracias a Dios que te dejes ese nerviosismo, porque es señal de que tienes temor de lo que vas a hacer y no lo haces a la ligera. Siempre tiemblo. Y sigue la lista, hermano, solo por no dar gracias. Si quieres, comienza a poner ahí también en el Facebook, di gracias a tal persona, gracias al hermano Ricardo, gracias a Doris, gracias a aquella hermana, gracias a mis hijos. Aprender a darle gracias a todo mundo. A tus hijos tienes que darle gracias. A tu esposa tienes que darle gracias. A tus trabajadores tienes que darle gracias. Y no porque los veas como inferiores o como que tú eres la autoridad para ellos, ellos te tienen que dar las gracias a ti. Tú eres el que tienes que poner el ejemplo de dar gracias. Y sigue la lista por no dar gracias. Y es ahí donde entendemos precisamente el principio de lo que Dios nos enseña, porque nosotros debemos darle gracias a Dios porque Él es muchísimo más grande. Pero sin embargo, Él vino, se sacrificó, hizo todo por nosotros, Y eso no lo hizo menor, al contrario. Lo hizo más grande. Si pudiéramos decir de alguna manera que se hizo más grande, porque bueno, Dios es Dios, ¿no? Pero al menos nos enseñó algo que nunca hubiéramos aprendido. La grandeza de la realeza radica en cómo tratas a tus súbditos. Sí. Wow, tremendo lo que acaba de decir Doris. Sigue la lista, Doris. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y sigue una lista de perversidades. ¿No les suena Sodoma y Gomorra? ¿No les suena a la gente que vivía también en la etapa del diluvio? Pues no tenían conocimiento real de quién era Dios. Y Dios se le reveló a través de la creación. Pero la creación el foco está un poco fallando aquí. Pero la creación no es veraz para poder explicar al Dios verdadero, sino la revelación de su palabra. Y dice ahí, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Mira qué lista tan grande está dando aquí. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sigue la lista. Y tú dices, wow, cuántas perversidades. Y todo comenzó por no ser agradecidos. Así de fácil. Pero cuando tú pones el agradecimiento y las gracias por delante, te evitas todo esto. Te evitas todo esto. Porque una persona agradecida tiene contentamiento con todo lo que hay alrededor de él. No que estés conforme. Es muy diferente. Yo no me conformo con lo que soy. Sigo avanzando porque quiero más de la gloria de Dios en todos los lugares que yo vaya. Pero tengo contentamiento a cualquier lugar que voy, con lo que haya y con lo que pongan en mi mesa. Si me ponen solamente frijoles, voy a decir gracias. Si me ponen una carne asada, voy a decir gracias. Porque fíjate que hay algunos que solamente se juntan con los que les hacen carne asada y no van con los que les dan frijoles.
Ouch. No, deja tú. Hay quienes van, pero no lo publican. Ah, sí, acabamos de ver unas cosas que nos dio risa, hermano. Este poco está haciendo clic. Mira. No se ve nada, ¿eh? Tú Ok. yo creo lo Ok, yo lo veo. detectas, Pero escucho ese ruidito. Ah, Déjame, voy a apretar aquí un poquito el foco. ok. Bien, amados. Ya Ok. saben que estamos en vivo. Estamos en vivo. Calme. Miren, hay personas que publican solamente las carnes asadas. ¿Cuántos conocen gente de esa? Yo publico las carnes asadas, Sí. pero también publico los frijolitos que alguien me da. Publico todo, porque honro a las personas que me dan poquito como a las que me dan mucho y yo no hago ninguna diferencia, pero nos acaba de pasar algo curioso, ¿verdad? Sí. Unos hermanos que cuando predican en lugares grandotes, lo publican y estuve y anduve y hice y andan publicando todo eso. Pero estos días que fueron unas iglesias pequeñitas, chiquitas, como de 15, de 20, no hicieron ninguna publicación. ¿Por qué? Porque les da vergüenza que hayan predicado en un lugar donde solamente llegaron 15. Y estaban predicando en iglesias grandotas y publicando y anunciando, ¿verdad, Doris? Y anunciando todo. Pero de repente de esas iglesitas no publicaron nada. ¡Qué vergüenza! Que porque no se puede. No es cierto. Mentira. Yo sí publiqué. De iglesias pequeñas e iglesias chicas, iglesias grandotas, mega iglesias, mega pequeñitas iglesias, yo publico. Cuando estamos 2 o 3 congregados en el auditorio, yo lo publico. Y la gente me dice, uy, qué poquito, pues ni modo. Y cuando publico, cuando estoy delante de miles de personas, me dicen, ¡ay, gloria a Dios, que tanta gente tiene! Para mí, ni el que me dice, uy, qué poquito, ni el que me dice, uy, tanta gente, me impresiona. Yo voy por la visión y el llamado que Dios me dio de ir y predicar su palabra. Así que, cantidades no me impresionan. Predicar su palabra es mi llamado y mi obligación. A veces la gente no cree lo que nosotros hacemos. Ah, me voy a colar, que acabo de Sí, vente, amor. A veces la gente no cree lo que nosotros hacemos, pero últimamente como que me he estado dando cuenta, porque nosotros en realidad es que solo lo hacemos. No es que lo tengamos planeado, ni mucho menos. Pero bueno, de repente como la gente te empieza a decir y te empieza a decir, entonces pues caes en la cuenta de que sí, realmente esas cosas haces. Y nos pasó de que ahora que fuimos a Cuba, bueno, entre las infinidades de cosas que ya les iremos contando, que les hemos estado contando de a poco, el pastor que nos recibió en una de las ciudades que se llama Camagüey, viajamos toda la noche y ya 13 horas de la mañana, yo no supe, la verdad es que no supe, porque él decía, es que vamos a viajar y el carro no está cómodo y está no sé qué, y yo le dije, ¿sabe qué? Nosotros donde quiera dormimos, a nosotros donde quiera estamos. Sí. Y él todo preocupado y todo. Bueno, a la mañana siguiente, ya había amanecido y todo, y luego me dice, oigan, de veras que ustedes donde quiera duermen, porque toda la noche yo volteaba y ustedes Dormidos. O sea, es que nosotros si nos ponen en el carro 12 horas, ahí vamos a dormir. El único susto que yo me llevé es que me acosté en la puerta y de repente un tope y me espantó, pero me acosté del otro lado y le seguí dormida, o sea, y era lo que yo le decía, ya después cuando nos veníamos, yo le digo, ahora ve que si yo le digo que si usted me pone en un charco hago pool party, o sea, si es lo que hay, es lo que hay. Y de verdad eso parte del agradecimiento, no el conformismo, porque no es lo mismo. El conformismo es una cosa totalmente diferente. El contentamiento es algo muy bueno, porque disfrutas el momento. Exactamente, el momento. Y la verdad es que cuando tú eres agradecido, en todas las cosas hay algo bueno. Y en todos los lugares cabemos cuando somos agradecidos. Sí, exacto. Sí, y la verdad es que cuando vieron a Doris, porque la veían en las páginas, en las redes, en otras congregaciones, ahorita venimos de otro lugar donde nos dicen, no hombre, nos acabamos de ver en otro lugar predicando en un lugar grandísimo y los queremos invitar a predicar, pero ocupan
¿qué comidas? ¿Qué hoteles? ¿Qué ocupan? Nosotros dijimos, nada, no ocupamos nada. Nosotros pagamos porque nos inviten más bien. Pero bueno, tener contentamiento y ser agradecido. Un corazón agradecido abre puertas que nadie puede cerrar. Pero un corazón que no está agradecido, que solamente está puesto, una persona que se pone más bien para que lo vean, para que vean qué bonito predica, qué bonito hacen las cosas y que reciba honra de los demás hombres, qué triste, hermano. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para servir. Y bueno, dice el versículo 27, que todos ellos recibieron la retribución a su extravío. Quienes habiendo entendido, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, merecen el infierno. Imagínate, primer capítulo, Pablo está hablando a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no tienen la palabra de Dios. Imagínate. Y Pablo está diciendo eso y los judíos diciendo, échales, Pablo, bola de pecadores, por eso cayó azufre y fuego del cielo, porque no guardaban la palabra de Dios. Estaban, ahora sí, Pablo, estoy contigo, Pablo, tienes razón, Pablo. Y de repente Pablo se voltea con ellos y les dice, siguen ustedes. Ahora siguen ustedes. ¿Están listos? Dice, sí, Pablo, alábanos, ahora sí. Nosotros tenemos la ley, tenemos los mandamientos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación. Ahora sí, dinos que nosotros nos vamos a la vida eterna. Dinos que tenemos las puertas abiertas. Dinos cuánto nos hemos ganado, Pablo. Y Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 1, les dice... Para cerrarlo del contexto anterior, a los romanos no era cualquier cosa, o sea... Le estaban diciendo a los que lo tenían, a los que los tenían esclavizados. ¿Sí? O sea, Pablo no les estaba echando leña a cualquiera. O sea, le estaba echando leña a sus opresores y a lo que fuera. O sea, ellos estaban felices. O sea, dijeron, hombre, ahorita nos va a echar las flores completas. Yo creo que cuando Pablo estaba atacando a sus opresores, a los gentiles, a los paganos, a los romanos, acá estaban los judíos diciendo, ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, el santo! ¡Ay, amén! ¡Sí, Pablo! ¡Siento la gloria de Dios, Pablo! Tú sí predicas en contra del pecado. Necesitamos predicadores que se levanten y que hablen en contra del pecado, que vuelvan a las sendas antiguas de santidad y santificación. Casi le estaban diciendo, amén, Pablo. El Pablo es de los nuestros. Y Pablo voltea y les dice, ¿cómo prediqué, muchachos? Pues excelente, Pablo. No, hombre, Pablo, ¿quién como tú? Ahora siguen ustedes. Échale, Pablo, échale, para que vean que nosotros sí podemos, que nosotros sí somos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Voltea con los judíos. Capítulo 2, para los judíos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y si así como que se apagaron los amenes. Así de que, a ver, Pablo, te estás empezando a equivocar de persona. Se acabaron los amenes, dice. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Cuántos conocen personas que son bien juzgadoras, criticonas, y sí, murmuradores? Que van con uno y le dicen, ay, es que me siento mal, pero te quiero contar lo que me está pasando. Es que aquel hermanito me hizo algo. Y fíjese que no se portó como yo quería. Chismoso. Sí, claro. ¿Verdad? Y yo pensé que era así, pero no fue. Y comienzan a aventar veneno con uno, veneno con otro y veneno con otro. Y ese veneno, hermano, sí va contaminando algunos corazones con ese veneno, pero el corazón más contaminado es aquel detractor, murmurador y chismoso. Y Pablo dice,
todo lo que hicieron estos cuates atrás del capítulo 1 es porque no tenían conocimiento de Dios y de alguna manera se les comprende, aunque no es correcto porque el pecado siempre tiene que ser juzgado. De alguna manera, pero no tenían conocimiento, solamente tenían conocimiento de las estrellas, de los árboles, de la creación, pero tú que tienes la palabra de Dios y haces lo mismo y te volteas y les dices y los juzgas y los criticas, ¿crees que tú escaparás del juicio de Dios? Y Pablo comienza a agarrarlos a ellos y les dice, mira lo que dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y ellos dijeron, ¿a qué horas? Yo no lo hice. Pues todo comienza no dando gracias. Y estas personas no estaban agradecidas, sino que se comenzaron a sentir superior a todos esos pecadores. Y menos iban a dar gracias a quién, que me den las gracias a mí. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, hablando del capítulo 1. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿qué tú escaparás del juicio de Dios? Tú estás haciendo exactamente lo mismo. ¿A qué horas, Pablo? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento? Y se quedan todos así. Ahora sí, Pablitos, no sabes lo que estás diciendo. Los judíos juzgaban a los gentiles. ¿Cuántos saben que los judíos... ¿Por qué juzgaban a los gentiles? Los judíos. Por lo que hacían. Por todo lo que hacían, ¿verdad? Y a veces juzgamos a otros porque pecan diferente a nosotros. A veces. Y a veces, bueno, dice Doris, y a veces juzgamos a otros por lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero como nosotros no hemos sido descubiertos, nos creemos justos, hasta que alguien nos descubre. Claro. Y los criticamos, y los condenamos, y es más, hasta el púlpito nos subimos a decir, y es que está mal, y es que aquello está mal, y juzgamos y hacemos lo mismo a escondidas, pensando que nadie nos ve, pero Dios nos está viendo en lo secreto, hermano. Yo conozco infinidad de ministros, hermano, y sí, no estoy exagerando, porque me he parado en lugares donde predican de la santidad, de la sana doctrina, del sano evangelio, y los mismos líderes están teniendo relaciones sexuales con personas dentro de la iglesia. Lo he visto, lo he vivido, lo he estado intermediando esos problemas en varios lugares, pero predican de la santidad. Mira, es más, déjame te digo, en una ocasión hablé de la mujer pecadora, la que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Yo estaba predicando bien fogoso, pero se me olvidó el último versículo, donde dice, vete y no peques más. No lo prediqué, porque yo estaba bien emocionado en que no la apedrearon, que nadie la juzgó ni nada, y se me olvidó ese versículo. Y les dije, nadie nos condena, no importa cuál sea tu pecado, nadie te condena, no hay piedras que te vayan a arrojar. Los que te condenaban se fueron, y el que te podía condenar te dio la libertad, glorifícale. Y terminé mi mensaje. Y el pastor que se sube, porque estaba predicando yo la gracia de una manera increíble en ese lugar, y dice, hermano Ricardo, lo que usted acaba de decir está muy bonita, muy bonito, pero Jesús no solapa el pecado. Yo dije, claro, no lo solapa. El siguiente versículo dice, le dijo Jesús a la pecadora, vete y no peques más. Y voltea con todos y les dice, repitan conmigo, vete y no peques más. El hermano Morfín se le olvidó este versículo, me quemó delante de todos. Y es verdad que se me olvidó, no lo prediqué. Pero estaba diciendo, debemos de vivir en santidad. No era el enfoque de tu mensaje. Porque no era el enfoque de mi mensaje. Pero él decía, debemos de vivir en santidad, debemos de, si Jesucristo nos perdonó, debemos de irnos y no pecar más. Y puso tanto énfasis que yo dije, no, es que tiene razón. Yo dije, tiene razón. Pero habló tanto de santidad ahí. Cuando se terminó la reunión, se me acercó una muchachita de los panderos. Me dice, ¿puedo hablar con usted? Y cuando estaba comenzando a platicar, me habló de perversidades dentro de ese lugar, hermano. De los mismos líderes.
Te lo sugieres. Del mismo pastor que andaba con alguien más. Y su esposa también se abrió conmigo y me dijo todo lo que estaba pasando ahí. Pero somos prontos para hablar de santificación, para hablar de santidad y condenar a todos por lo mismo que estamos haciendo nosotros a escondidas. Espero que tú no seas esa persona. Que Dios nos guarde para no ser esa persona. A todos. Para no ser hipócritas en un púlpito condenando y juzgando a los demás para hacernos sentir nosotros como los más santos en medio de una bola de pecadores. Pero Dios, que conoce hasta lo más íntimo de los secretos, conoce tu corazón. Así que ten misericordia de los demás cuando tú veas que cometan pecado, porque un día la misericordia la vas a necesitar. 5 minutos y regresamos. Qué fuerte.